What do you do for work? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? I am a sailor. Soy marinero. Soy marinero. Where do you usually sail? ¿Dónde sueles navegar? ¿Dónde sueles navegar? We sail mostly in the Pacific Ocean. Navegamos principalmente en el Océano Pacífico. Navegamos principalmente en el Océano Pacífico. How long are your trips? ¿Cuánto duran tus viajes? ¿Cuánto duran tus viajes? Usually for several months. Generalmente duran varios meses. Generalmente duran varios meses. Do you like being at sea? ¿Te gusta estar en el mar? ¿Te gusta estar en el mar? Yes, the ocean is peaceful. Sí, el océano es pacífico. Sí, el océano es pacífico. What time do you start work? ¿A qué hora empiezas a trabajar? ¿A qué hora empiezas a trabajar? We start early, around 5 a.m. Empezamos temprano, alrededor de las 5 de la mañana. Empezamos temprano, alrededor de las 5 de la mañana. What do you do on the ship? ¿Qué haces en el barco? ¿Qué haces en el barco? I maintain the ship and navigate. Mantengo el barco y navego. Mantengo el barco y navego. How do you navigate at night? ¿Cómo navegas de noche? ¿Cómo navegas de noche? We use the stars and modern tools. Usamos las estrellas y herramientas modernas. Usamos las estrellas y herramientas modernas. Is the sea always calm? ¿El mar siempre está en calma? ¿El mar siempre está en calma? No, sometimes it gets stormy. No, a veces se vuelve tormentoso. No, a veces se vuelve tormentoso. Do you get seasick? ¿Te mareas en el mar? ¿Te mareas en el mar? No, I am used to it now. No, ya estoy acostumbrado. No, ya estoy acostumbrado. How many people are on your crew? ¿Cuántas personas hay en tu tripulación? ¿Cuántas personas hay en tu tripulación? We have a crew of 15 sailors. Tenemos una tripulación de 15 marineros.
Tenemos una tripulación de 15 marineros. Do you fish while sailing? ¿Pescas mientras navegas? ¿Pescas mientras navegas? Yes, we often fish for fresh meals. Sí, a menudo pescamos para comer fresco. Sí, a menudo pescamos para comer fresco. What's the hardest part of being a sailor? ¿Cuál es la parte más difícil de ser marinero? ¿Cuál es la parte más difícil de ser marinero? Being away from family for long periods. Estar lejos de la familia por largos periodos. Estar lejos de la familia por largos periodos. How do you communicate with family? ¿Cómo te comunicas con tu familia? ¿Cómo te comunicas con tu familia? We use satellite phones. Usamos teléfonos satelitales. Usamos teléfonos satelitales. Do you enjoy the view of the ocean? ¿Disfrutas de la vista del océano? ¿Disfrutas de la vista del océano? Yes, the sunsets are beautiful. Sí, las puestas de sol son hermosas. Sí, las puestas de sol son hermosas. How do you stay fit on the ship? ¿Cómo te mantienes en forma en el barco? ¿Cómo te mantienes en forma en el barco? We have a small gym on board. Tenemos un pequeño gimnasio a bordo. Tenemos un pequeño gimnasio a bordo. What do you eat on the ship? ¿Qué comes en el barco? ¿Qué comes en el barco? We eat fish, rice, and vegetables. Comemos pescado, arroz y verduras. Comemos pescado, arroz y verduras. How do you stay safe during storms? ¿Cómo te mantienes seguro durante tormentas? ¿Cómo te mantienes seguro durante tormentas? We secure everything and wear life jackets. Aseguramos todo y usamos chalecos salvavidas. Aseguramos todo y usamos chalecos salvavidas. Do you see any marine life? ¿Ves alguna vida marina? ¿Ves alguna vida marina? Yes, we often see dolphins and whales. Sí, a menudo vemos delfines y ballenas. Sí, a menudo vemos delfines y ballenas. Do you sleep well on the ship? ¿Duermes bien en el barco? ¿Duermes bien en el barco? It depends on the weather. How Depende del clima. Depende del clima. do you spend free time at sea?
¿Cómo pasas tu tiempo libre en el mar? ¿Cómo pasas tu tiempo libre en el mar? We play cards or watch movies. ¿Jugamos a las cartas o vemos películas? ¿Jugamos a las cartas o vemos películas? What do you miss most when at sea? ¿Qué extrañas más cuando estás en el mar? ¿Qué extrañas más cuando estás en el mar? I miss my family and home-cooked meals. Extraño a mi familia y las comidas caseras. Extraño a mi familia y las comidas caseras. Do you work long hours on the ship? ¿Trabajas muchas horas en el barco? ¿Trabajas muchas horas en el barco? Yes, shifts can be up to 12 hours. Sí, los turnos pueden ser de hasta 12 horas. Sí, los turnos pueden ser de hasta 12 horas. Do you ever get bored at sea? ¿Alguna vez te aburres en el mar? ¿Alguna vez te aburres en el mar? Sometimes, but there's always work to do. A veces, pero siempre hay trabajo por hacer. A veces, pero siempre hay trabajo por hacer. How do you stay informed about the weather? ¿Cómo te mantienes informado del clima? ¿Cómo te mantienes informado del clima? We use weather reports from satellites. Usamos informes meteorológicos de satélites. Usamos informes meteorológicos de satélites. Do you ever sail in dangerous waters? ¿Navegas alguna vez en aguas peligrosas? ¿Navegas alguna vez en aguas peligrosas? Yes, but we take safety precautions. Sí, pero tomamos precauciones de seguridad. Sí, pero tomamos precauciones de seguridad. How often do you return to land? ¿Con qué frecuencia regresas a tierra? ¿Con qué frecuencia regresas a tierra? Every few months, depending on the trip. Cada pocos meses, dependiendo del viaje. Cada pocos meses, dependiendo del viaje. How do you communicate with other ships? ¿Cómo te comunicas con otros barcos? ¿Cómo te comunicas con otros barcos? We use radios and signal lights. Usamos radios y luces de señal. Usamos radios y luces de señal. Do you ever work during holidays? ¿Trabajas durante los días festivos? ¿Trabajas durante los días festivos? Yes, the sea doesn't take holidays. Sí, el mar no tiene días festivos. Sí, el mar no tiene días festivos. Do you enjoy the teamwork on the ship? ¿Disfrutas del trabajo en equipo en el barco?
¿Disfrutas del trabajo en equipo en el barco? Yes, we all rely on each other. Sí, todos dependemos unos de otros. Sí, todos dependemos unos de otros. How do you prepare for rough seas? ¿Cómo te preparas para mares agitados? ¿Cómo te preparas para mares agitados? We secure the ship and check all equipment. Aseguramos el barco y revisamos todo el equipo. ¿Qué haces? Aseguramos el barco y revisamos todo el equipo. What do you do when you're not working? Cuando no estás trabajando? ¿Qué haces cuando no estás trabajando? We rest or fish in our free time. Descansamos o pescamos en nuestro tiempo libre. Descansamos o pescamos en nuestro tiempo libre. How long have you been a sailor? ¿Cuánto tiempo llevas siendo marinero? ¿Cuánto tiempo llevas siendo marinero? I've been sailing for 5 years. He sido marinero por 5 años. He sido marinero por 5 años. Do you get seasick often? ¿Te mareas a menudo? ¿Te mareas a menudo? Not anymore. I got used to it. Ya no, me acostumbré. Ya no, me acostumbré. How do you navigate in the dark? ¿Cómo navegas en la oscuridad? ¿Cómo navegas en la oscuridad? We use radar and GPS to guide us. Usamos radar y GPS para guiarnos. Usamos radar y GPS para guiarnos. What's the biggest challenge at sea? ¿Cuál es el mayor desafío en el mar? ¿Cuál es el mayor desafío en el mar? The weather is unpredictable and can be dangerous. El clima es impredecible y puede ser peligroso. El clima es impredecible y puede ser peligroso. How do you store food on the ship? ¿Cómo almacenas la comida en el barco? ¿Cómo almacenas la comida en el barco? We have freezers and dry storage areas. Tenemos congeladores y áreas de almacenamiento en seco. Tenemos congeladores y áreas de almacenamiento en seco. Do you enjoy being on the water? ¿Disfrutas de estar en el agua? ¿Disfrutas de estar en el agua? Yes, it's peaceful and beautiful. Sí, es pacífico y hermoso. Sí, es pacífico y hermoso. Do you ever get scared at sea? ¿Te asustas alguna vez en el mar?
¿Te asustas alguna vez en el mar? Sometimes, especially during storms. A veces, especialmente durante las tormentas. A veces, especialmente durante las tormentas. What do you do in case of emergency? ¿Qué haces en caso de emergencia? ¿Qué haces en caso de emergencia? We have drills and safety procedures. Tenemos simulacros y procedimientos de seguridad. Tenemos simulacros y procedimientos de seguridad. Do you work at night? ¿Trabajas por la noche? ¿Trabajas por la noche? Yes, we have night shifts on the ship. Sí, tenemos turnos nocturnos en el barco. Sí, tenemos turnos nocturnos en el barco. How do you stay warm on cold nights? ¿Cómo te mantienes abrigado en noches frías? ¿Cómo te mantienes abrigado en noches frías? We wear layers of warm clothing. Usamos varias capas de ropa de abrigo. Usamos varias capas de ropa de abrigo. How do you cook on the ship? ¿Cómo cocinas en el barco? ¿Cómo cocinas en el barco? We have a small kitchen on board. Tenemos una pequeña cocina a bordo. Tenemos una pequeña cocina a bordo. Do you ever get homesick? ¿Te sientes nostálgico alguna vez? ¿Te sientes nostálgico alguna vez? Yes, especially on long trips. Sí, especialmente en los viajes largos. Sí, especialmente en los viajes largos. What do you like most about your job? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? I love the freedom of being at sea. Me encanta la libertad de estar en el mar. Me encanta la libertad de estar en el mar. Do you have a radio on board? ¿Tienes una radio a bordo? ¿Tienes una radio a bordo? Yes, we use it to communicate with others. Sí, la usamos para comunicarnos con otros. Sí, la usamos para comunicarnos con otros. How do you find your way back to shore? ¿Cómo encuentras el camino de regreso a la orilla? ¿Cómo encuentras el camino de regreso a la orilla? We use maps and the stars to navigate. Usamos mapas y las estrellas para navegar. Usamos mapas y las estrellas para navegar. Do you work with a crew? ¿Trabajas con una tripulación? ¿Trabajas con una tripulación? Yes, we're a team of sailors.
Sí, somos un equipo de marineros. Sí, somos un equipo de marineros. How do you stay in touch with family? ¿Cómo te mantienes en contacto con tu familia? ¿Cómo te mantienes en contacto con tu familia? We use satellite phones and emails. Usamos teléfonos satelitales y correos electrónicos. Usamos teléfonos satelitales y correos electrónicos. What's the longest trip you've been on? ¿Cuál es el viaje más largo en el que has estado? ¿Cuál es el viaje más largo en el que has estado? We once sailed for 2 months straight. Una vez navegamos durante 2 meses seguidos. Una vez navegamos durante 2 meses seguidos. How do you stay safe during storms? ¿Cómo te mantienes a salvo durante las tormentas? ¿Cómo te mantienes a salvo durante las tormentas? We secure everything and follow safety protocols. Aseguramos todo y seguimos los protocolos de seguridad. Aseguramos todo y seguimos los protocolos de seguridad. What do you do for work? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? I am a sailor. Soy marinero. Soy marinero. Where do you usually sail? ¿Dónde sueles navegar? ¿Dónde sueles navegar? We sail mostly in the Pacific Ocean. Navegamos principalmente en el Océano Pacífico. Navegamos principalmente en el Océano Pacífico. How long are your trips? ¿Cuánto duran tus viajes? ¿Cuánto duran tus viajes? Usually for several months. Generalmente duran varios meses. Generalmente duran varios meses. Do you like being at sea? ¿Te gusta estar en el mar? ¿Te gusta estar en el mar? Yes, the ocean is peaceful. Sí, el océano es pacífico. Sí, el océano es pacífico. What time do you start work? ¿A qué hora empiezas a trabajar? ¿A qué hora empiezas a trabajar? We start early, around 5 a.m. Empezamos temprano, alrededor de las 5 de la mañana. Empezamos temprano, alrededor de las 5 de la mañana. What do you do on the ship? ¿Qué haces en el barco? ¿Qué haces en el barco? I maintain the ship and navigate. Mantengo el barco y navego.
Mantengo el barco y navego. How do you navigate at night? ¿Cómo navegas de noche? ¿Cómo navegas de noche? We use the stars and modern tools. Usamos las estrellas y herramientas modernas. Usamos las estrellas y herramientas modernas. Is the sea always calm? ¿El mar siempre está en calma? ¿El mar siempre está en calma? No, sometimes it gets stormy. No, a veces se vuelve tormentoso. No, a veces se vuelve tormentoso. Do you get seasick? ¿Te mareas en el mar? ¿Te mareas en el mar? No, I am used to it now. No, ya estoy acostumbrado. No, ya estoy acostumbrado. How many people are on your crew? ¿Cuántas personas hay en tu tripulación? ¿Cuántas personas hay en tu tripulación? We have a crew of 15 sailors. Tenemos una tripulación de 15 marineros. Tenemos una tripulación de 15 marineros. Do you fish while sailing? ¿Pescas mientras navegas? ¿Pescas mientras navegas? Yes, we often fish for fresh meals. Sí, a menudo pescamos para comer fresco. Sí, a menudo pescamos para comer fresco. What's the hardest part of being a sailor? ¿Cuál es la parte más difícil de ser marinero? ¿Cuál es la parte más difícil de ser marinero? Being away from family for long periods. Estar lejos de la familia por largos periodos. Estar lejos de la familia por largos periodos. How do you communicate with family? ¿Cómo te comunicas con tu familia? ¿Cómo te comunicas con tu familia? We use satellite phones. Usamos teléfonos satelitales. Usamos teléfonos satelitales. Do you enjoy the view of the ocean? ¿Disfrutas de la vista del océano? ¿Disfrutas de la vista del océano? Yes, the sunsets are beautiful. Sí, las puestas de sol son hermosas. Sí, las puestas de sol son hermosas. How do you stay fit on the ship? ¿Cómo te mantienes en forma en el barco? ¿Cómo te mantienes en forma en el barco? We have a small gym on board. Tenemos un pequeño gimnasio a bordo. Tenemos un pequeño gimnasio a bordo. What do you eat on the ship? ¿Qué comes en el barco? ¿Qué comes en el barco?
We eat fish, rice, and vegetables. Comemos pescado, arroz y verduras. Comemos pescado, arroz y verduras. How do you stay safe during storms? ¿Cómo te mantienes seguro durante tormentas? ¿Cómo te mantienes seguro durante tormentas? We secure everything and wear life jackets. Aseguramos todo y usamos chalecos salvavidas. Aseguramos todo y usamos chalecos salvavidas. Do you see any marine life? ¿Ves alguna vida marina? ¿Ves alguna vida marina? Yes, we often see dolphins and whales. Sí, a menudo vemos delfines y ballenas. Sí, a menudo vemos delfines y ballenas. Do you sleep well on the ship? ¿Duermes bien en el barco? ¿Duermes bien en el barco? It depends on the weather. Depende del clima. Depende del clima. Do you spend free time at sea? ¿Cómo pasas tu tiempo libre en el mar? ¿Cómo pasas tu tiempo libre en el mar? We play cards or watch movies. ¿Jugamos a las cartas o vemos películas? ¿Jugamos a las cartas o vemos películas? What do you miss most when at sea? ¿Qué extrañas más cuando estás en el mar? ¿Qué extrañas más cuando estás en el mar? I miss my family and home-cooked meals. Extraño a mi familia y las comidas caseras. Extraño a mi familia y las comidas caseras. Do you work long hours on the ship? ¿Trabajas muchas horas en el barco? ¿Trabajas muchas horas en el barco? Yes, shifts can be up to 12 hours. Sí, los turnos pueden ser de hasta 12 horas. Sí, los turnos pueden ser de hasta 12 horas. Do you ever get bored at sea? ¿Alguna vez te aburres en el mar? ¿Alguna vez te aburres en el mar? Sometimes, but there's always work to do. A veces, pero siempre hay trabajo por hacer. A veces, pero siempre hay trabajo por hacer. How do you stay informed about the weather? ¿Cómo te mantienes informado del clima? ¿Cómo te mantienes informado del clima? We use weather reports from satellites. Usamos informes meteorológicos de satélites. Usamos informes meteorológicos de satélites. Do you ever sail in dangerous waters? ¿Navegas alguna vez en aguas peligrosas? ¿Navegas alguna vez en aguas peligrosas? Yes, but we take safety precautions.
Sí, pero tomamos precauciones de seguridad. Sí, pero tomamos precauciones de seguridad. How often do you return to land? ¿Con qué frecuencia regresas a tierra? ¿Con qué frecuencia regresas a tierra? Every few months, depending on the trip. Cada pocos meses, dependiendo del viaje. Cada pocos meses, dependiendo del viaje. How do you communicate with other ships? ¿Cómo te comunicas con otros barcos? ¿Cómo te comunicas con otros barcos? We use radios and signal lights. Usamos radios y luces de señal. Usamos radios y luces de señal. Do you ever work during holidays? ¿Trabajas durante los días festivos? ¿Trabajas durante los días festivos? Yes, the sea doesn't take holidays. Sí, el mar no tiene días festivos. Sí, el mar no tiene días festivos. Do you enjoy the teamwork on the ship? ¿Disfrutas del trabajo en equipo en el barco? ¿Disfrutas del trabajo en equipo en el barco? Yes, we all rely on each other. Sí, todos dependemos unos de otros. Sí, todos dependemos unos de otros. How do you prepare for rough seas? ¿Cómo te preparas para mares agitados? ¿Cómo te preparas para mares agitados? We secure the ship and check all equipment. Aseguramos el barco y revisamos todo el equipo. ¿Qué haces? Aseguramos el barco y revisamos todo el equipo. What do you do when you're not working? Cuando no estás trabajando? ¿Qué haces cuando no estás trabajando? We rest or fish in our free time. Descansamos o pescamos en nuestro tiempo libre. Descansamos o pescamos en nuestro tiempo libre. How long have you been a sailor? ¿Cuánto tiempo llevas siendo marinero? ¿Cuánto tiempo llevas siendo marinero? I've been sailing for 5 years. He sido marinero por 5 años. He sido marinero por 5 años. Do you get seasick often? ¿Te mareas a menudo? ¿Te mareas a menudo? Not anymore, I got used to it. Ya no, me acostumbré. Ya no, me acostumbré. How do you navigate in the dark? ¿Cómo navegas en la oscuridad? ¿Cómo navegas en la oscuridad? We use radar and GPS to guide us. Usamos radar y GPS para guiarnos. Usamos radar y GPS para guiarnos.
What's the biggest challenge at sea? ¿Cuál es el mayor desafío en el mar? ¿Cuál es el mayor desafío en el mar? The weather is unpredictable and can be dangerous. El clima es impredecible y puede ser peligroso. El clima es impredecible y puede ser peligroso. How do you store food on the ship? ¿Cómo almacenas la comida en el barco? ¿Cómo almacenas la comida en el barco? We have freezers and dry storage areas. Tenemos congeladores y áreas de almacenamiento en seco. Tenemos congeladores y áreas de almacenamiento en seco. Do you enjoy being on the water? ¿Disfrutas de estar en el agua? ¿Disfrutas de estar en el agua? Yes, it's peaceful and beautiful. Sí, es pacífico y hermoso. Sí, es pacífico y hermoso. Do you ever get scared at sea? ¿Te asustas alguna vez en el mar? ¿Te asustas alguna vez en el mar? Sometimes, especially during storms. A veces, especialmente durante las tormentas. A veces, especialmente durante las tormentas. What do you do in case of emergency? ¿Qué haces en caso de emergencia? ¿Qué haces en caso de emergencia? We have drills and safety procedures. Tenemos simulacros y procedimientos de seguridad. Tenemos simulacros y procedimientos de seguridad. Do you work at night? ¿Trabajas por la noche? ¿Trabajas por la noche? Yes, we have night shifts on the ship. Sí, tenemos turnos nocturnos en el barco. Sí, tenemos turnos nocturnos en el barco. How do you stay warm on cold nights? ¿Cómo te mantienes abrigado en noches frías? ¿Cómo te mantienes abrigado en noches frías? We wear layers of warm clothing. Usamos varias capas de ropa de abrigo. Usamos varias capas de ropa de abrigo. How do you cook on the ship? ¿Cómo cocinas en el barco? ¿Cómo cocinas en el barco? We have a small kitchen on board. Tenemos una pequeña cocina a bordo. Tenemos una pequeña cocina a bordo. Do you ever get homesick? ¿Te sientes nostálgico alguna vez? ¿Te sientes nostálgico alguna vez? Yes, especially on long trips. Sí, especialmente en los viajes largos. Sí,
especialmente en los viajes largos. What do you like most about your job? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? I love the freedom of being at sea. Me encanta la libertad de estar en el mar. Me encanta la libertad de estar en el mar. Do you have a radio on board? ¿Tienes una radio a bordo? ¿Tienes una radio a bordo? Yes, we use it to communicate with others. Sí, la usamos para comunicarnos con otros. Sí, la usamos para comunicarnos con otros. How do you find your way back to shore? ¿Cómo encuentras el camino de regreso a la orilla? ¿Cómo encuentras el camino de regreso a la orilla? We use maps and the stars to navigate. Usamos mapas y las estrellas para navegar. Usamos mapas y las estrellas para navegar. Do you work with a crew? ¿Trabajas con una tripulación? ¿Trabajas con una tripulación? Yes, we're a team of sailors. Sí, somos un equipo de marineros. Sí, somos un equipo de marineros. How do you stay in touch with family? ¿Cómo te mantienes en contacto con tu familia? ¿Cómo te mantienes en contacto con tu familia? We use satellite phones and emails. Usamos teléfonos satelitales y correos electrónicos. Usamos teléfonos satelitales y correos electrónicos. What's the longest trip you've been on? ¿Cuál es el viaje más largo en el que has estado? ¿Cuál es el viaje más largo en el que has estado? We once sailed for 2 months straight. Una vez navegamos durante 2 meses seguidos. Una vez navegamos durante 2 meses seguidos. How do you stay safe during storms? ¿Cómo te mantienes a salvo durante las tormentas? ¿Cómo te mantienes a salvo durante las tormentas? We secure everything and follow safety protocols. Aseguramos todo y seguimos los protocolos de seguridad. Aseguramos todo y seguimos los protocolos de seguridad. What do you do for work? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? I am a sailor. Soy marinero. Soy marinero. Where do you usually sail? ¿Dónde sueles navegar? ¿Dónde sueles navegar? We sail mostly in the Pacific Ocean. Navegamos principalmente en el Océano Pacífico.
Navegamos principalmente en el Océano Pacífico. How long are your trips? ¿Cuánto duran tus viajes? ¿Cuánto duran tus viajes? Usually for several months. Generalmente duran varios meses. Generalmente duran varios meses. Do you like being at sea? ¿Te gusta estar en el mar? ¿Te gusta estar en el mar? Yes, the ocean is peaceful. Sí, el océano es pacífico. Sí, el océano es pacífico. What time do you start work? ¿A qué hora empiezas a trabajar? ¿A qué hora empiezas a trabajar? We start early, around 5 a.m. Empezamos temprano, alrededor de las 5 de la mañana. Empezamos temprano, alrededor de las 5 de la mañana. What do you do on the ship? ¿Qué haces en el barco? ¿Qué haces en el barco? I maintain the ship and navigate. Mantengo el barco y navego. Mantengo el barco y navego. How do you navigate at night? ¿Cómo navegas de noche? ¿Cómo navegas de noche? We use the stars and modern tools. Usamos las estrellas y herramientas modernas. Usamos las estrellas y herramientas modernas. Is the sea always calm? ¿El mar siempre está en calma? ¿El mar siempre está en calma? No, sometimes it gets stormy. No, a veces se vuelve tormentoso. No, a veces se vuelve tormentoso. Do you get seasick? ¿Te mareas en el mar? ¿Te mareas en el mar? No, I am used to it now. No, ya estoy acostumbrado. No, ya estoy acostumbrado. How many people are on your crew? ¿Cuántas personas hay en tu tripulación? ¿Cuántas personas hay en tu tripulación? We have a crew of 15 sailors. Tenemos una tripulación de 15 marineros. Tenemos una tripulación de 15 marineros. Do you fish while sailing? ¿Pescas mientras navegas? ¿Pescas mientras navegas? Yes, we often fish for fresh meals. Sí, a menudo pescamos para comer fresco. Sí, a menudo pescamos para comer fresco. What's the hardest part of being a sailor? ¿Cuál es la parte más difícil de ser marinero? ¿Cuál es la parte más difícil de ser marinero?
Being away from family for long periods. Estar lejos de la familia por largos periodos. Estar lejos de la familia por largos periodos. How do you communicate with family? ¿Cómo te comunicas con tu familia? ¿Cómo te comunicas con tu familia? We use satellite phones. Usamos teléfonos satelitales. Usamos teléfonos satelitales. Do you enjoy the view of the ocean? ¿Disfrutas de la vista del océano? ¿Disfrutas de la vista del océano? Yes, the sunsets are beautiful. Sí, las puestas de sol son hermosas. Sí, las puestas de sol son hermosas. How do you stay fit on the ship? ¿Cómo te mantienes en forma en el barco? ¿Cómo te mantienes en forma en el barco? We have a small gym on board. Tenemos un pequeño gimnasio a bordo. Tenemos un pequeño gimnasio a bordo. What do you eat on the ship? ¿Qué comes en el barco? ¿Qué comes en el barco? We eat fish, rice, and vegetables. Comemos pescado, arroz y verduras. Comemos pescado, arroz y verduras. How do you stay safe during storms? ¿Cómo te mantienes seguro durante tormentas? ¿Cómo te mantienes seguro durante tormentas? We secure everything and wear life jackets. Aseguramos todo y usamos chalecos salvavidas. Aseguramos todo y usamos chalecos salvavidas. Do you see any marine life? ¿Ves alguna vida marina? ¿Ves alguna vida marina? Yes, we often see dolphins and whales. Sí, a menudo vemos delfines y ballenas. Sí, a menudo vemos delfines y ballenas. Do you sleep well on the ship? ¿Duermes bien en el barco? ¿Duermes bien en el barco? It depends on the weather. Depende del clima. Depende del clima. Do you spend free time at sea? ¿Cómo pasas tu tiempo libre en el mar? ¿Cómo pasas tu tiempo libre en el mar? We play cards or watch movies. ¿Jugamos a las cartas o vemos películas? ¿Jugamos a las cartas o vemos películas? What do you miss most when at sea? ¿Qué extrañas más cuando estás en el mar? ¿Qué extrañas más cuando estás en el mar? I miss my family and home-cooked meals. Extraño a mi familia y las comidas caseras. Extraño a mi familia y las comidas caseras.
Do you work long hours on the ship? ¿Trabajas muchas horas en el barco? ¿Trabajas muchas horas en el barco? Yes, shifts can be up to 12 hours. Sí, los turnos pueden ser de hasta 12 horas. Sí, los turnos pueden ser de hasta 12 horas. Do you ever get bored at sea? ¿Alguna vez te aburres en el mar? ¿Alguna vez te aburres en el mar? Sometimes, but there's always work to do. A veces, pero siempre hay trabajo por hacer. A veces, pero siempre hay trabajo por hacer. How do you stay informed about the weather? ¿Cómo te mantienes informado del clima? ¿Cómo te mantienes informado del clima? We use weather reports from satellites. Usamos informes meteorológicos de satélites. Usamos informes meteorológicos de satélites. Do you ever sail in dangerous waters? ¿Navegas alguna vez en aguas peligrosas? ¿Navegas alguna vez en aguas peligrosas? Yes, but we take safety precautions. Sí, pero tomamos precauciones de seguridad. Sí, pero tomamos precauciones de seguridad. How often do you return to land? ¿Con qué frecuencia regresas a tierra? ¿Con qué frecuencia regresas a tierra? Every few months, depending on the trip. Cada pocos meses, dependiendo del viaje. Cada pocos meses, dependiendo del viaje. How do you communicate with other ships? ¿Cómo te comunicas con otros barcos? ¿Cómo te comunicas con otros barcos? We use radios and signal lights. Usamos radios y luces de señal. Usamos radios y luces de señal. Do you ever work during holidays? ¿Trabajas durante los días festivos? ¿Trabajas durante los días festivos? Yes, the sea doesn't take holidays. Sí, el mar no tiene días festivos. Sí, el mar no tiene días festivos. Do you enjoy the teamwork on the ship? ¿Disfrutas del trabajo en equipo en el barco? ¿Disfrutas del trabajo en equipo en el barco? Yes, we all rely on each other. Sí, todos dependemos unos de otros. Sí, todos dependemos unos de otros. How do you prepare for rough seas? ¿Cómo te preparas para mares agitados? ¿Cómo te preparas para mares agitados? We secure the ship and check all equipment. Aseguramos el barco y revisamos todo el equipo.
¿Qué haces? Aseguramos el barco y revisamos todo el equipo. What do you do when you're not working? Cuando no estás trabajando? ¿Qué haces cuando no estás trabajando? We rest or fish in our free time. Descansamos o pescamos en nuestro tiempo libre. Descansamos o pescamos en nuestro tiempo libre. How long have you been a sailor? ¿Cuánto tiempo llevas siendo marinero? ¿Cuánto tiempo llevas siendo marinero? I've been sailing for 5 years. He sido marinero por 5 años. He sido marinero por 5 años. Do you get seasick often? ¿Te mareas a menudo? ¿Te mareas a menudo? Not anymore, I got used to it. Ya no, me acostumbré. Ya no, me acostumbré. How do you navigate in the dark? ¿Cómo navegas en la oscuridad? ¿Cómo navegas en la oscuridad? We use radar and GPS to guide us. Usamos radar y GPS para guiarnos. Usamos radar y GPS para guiarnos. What's the biggest challenge at sea? ¿Cuál es el mayor desafío en el mar? ¿Cuál es el mayor desafío en el mar? The weather is unpredictable and can be dangerous. El clima es impredecible y puede ser peligroso. El clima es impredecible y puede ser peligroso. How do you store food on the ship? ¿Cómo almacenas la comida en el barco? ¿Cómo almacenas la comida en el barco? We have freezers and dry storage areas. Tenemos congeladores y áreas de almacenamiento en seco. Tenemos congeladores y áreas de almacenamiento en seco. Do you enjoy being on the water? ¿Disfrutas de estar en el agua? ¿Disfrutas de estar en el agua? Yes, it's peaceful and beautiful. Sí, es pacífico y hermoso. Sí, es pacífico y hermoso. Do you ever get scared at sea? ¿Te asustas alguna vez en el mar? ¿Te asustas alguna vez en el mar? Sometimes, especially during storms. A veces, especialmente durante las tormentas. A veces, especialmente durante las tormentas. What do you do in case of emergency? ¿Qué haces en caso de emergencia? ¿Qué haces en caso de emergencia? We have drills and safety procedures. Tenemos simulacros y procedimientos de seguridad.
tenemos simulacros y procedimientos de seguridad. Do you work at night? ¿Trabajas por la noche? ¿Trabajas por la noche? Yes, we have night shifts on the ship. Sí, tenemos turnos nocturnos en el barco. Sí, tenemos turnos nocturnos en el barco. How do you stay warm on cold nights? ¿Cómo te mantienes abrigado en noches frías? ¿Cómo te mantienes abrigado en noches frías? We wear layers of warm clothing. Usamos varias capas de ropa de abrigo. Usamos varias capas de ropa de abrigo. How do you cook on the ship? ¿Cómo cocinas en el barco? ¿Cómo cocinas en el barco? We have a small kitchen on board. Tenemos una pequeña cocina a bordo. Tenemos una pequeña cocina a bordo. Do you ever get homesick? ¿Te sientes nostálgico alguna vez? ¿Te sientes nostálgico alguna vez? Yes, especially on long trips. Sí, especialmente en los viajes largos. Sí, especialmente en los viajes largos. What do you like most about your job? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? I love the freedom of being at sea. Me encanta la libertad de estar en el mar. Me encanta la libertad de estar en el mar. Do you have a radio on board? ¿Tienes una radio a bordo? ¿Tienes una radio a bordo? Yes, we use it to communicate with others. Sí, la usamos para comunicarnos con otros. Sí, la usamos para comunicarnos con otros. How do you find your way back to shore? ¿Cómo encuentras el camino de regreso a la orilla? ¿Cómo encuentras el camino de regreso a la orilla? We use maps and the stars to navigate. Usamos mapas y las estrellas para navegar. Usamos mapas y las estrellas para navegar. Do you work with a crew? ¿Trabajas con una tripulación? ¿Trabajas con una tripulación? Yes, we're a team of sailors. Sí, somos un equipo de marineros. Sí, somos un equipo de marineros. How do you stay in touch with family? ¿Cómo te mantienes en contacto con tu familia? ¿Cómo te mantienes en contacto con tu familia? We use satellite phones and emails. Usamos teléfonos satelitales y correos electrónicos. Usamos teléfonos satelitales y correos electrónicos.
What's the longest trip you've been on? ¿Cuál es el viaje más largo en el que has estado? ¿Cuál es el viaje más largo en el que has estado? We once sailed for 2 months straight. Una vez navegamos durante 2 meses seguidos. Una vez navegamos durante 2 meses seguidos. How do you stay safe during storms? ¿Cómo te mantienes a salvo durante las tormentas? ¿Cómo te mantienes a salvo durante las tormentas? We secure everything and follow safety protocols. Aseguramos todo y seguimos los protocolos de seguridad. Aseguramos todo y seguimos los protocolos de seguridad.